Estoy muy contenta con este octavo vistazo especial porque vamos a ver solo y exclusivamente a Nuestra Señora del Carmen, pero no solamente a ella, sino a todos los personajes que se involucraron en esta historia tan espectacular que se remonta desde San Elías. Cuéntame en los comentarios si ya lo conocías. Pero antes de hablar de ella, del escapulario, de todos sus beneficios, recuerda ver el vistazo número 24 primero, que es lo que sucedió esta semana. Y hoy nos vamos a dedicar únicamente al día 16 de julio, que es cuando celebramos a Nuestra Señora del Carmen o del Monte Carmelo. Voy a irles mostrando todas las parroquias con las que contamos en Bogotá, Colombia, que son preciosas, unas con un montón de detalles, otras pequeñas y sencillas, pero cada una tiene su encanto especial. Mientras les cuento por qué mencioné a San Elías. Resulta que este profeta, que recuerdan, fue llevado en un carro de fuego, así que por lo tanto nunca apareció su cuerpo, nunca se ha considerado como que murió. Antes de irse, le dijo a su discípulo Eliseo que deseaba que él le concediera antes de no volverlo a ver. Y él le dijo que le dejara su espíritu. Resulta que cuando él ya estaba elevado en el carruaje, yendo hacia el cielo, le envió su manto como un símbolo de dejarle a él la herencia. Y a partir de ahí, dice la Sagrada Escritura, es como si le hubiera dejado su espíritu, porque desde entonces pues él pudo dirigir mucho mejor y de hecho llegó a hacer más milagros que el mismo Elías. Uno de los milagros de Elías fue cuando había una sequía tremenda en Israel por los pecados que habían cometido, por la idolatría que tenían. Y en el momento en el que ya llevaban 3 años que no aguantaban más esa sequía, le pidieron a San Elías que nuevamente ellos iban a acercar a Dios, pero que les permitiera volver a tener agua. Entonces él rezó 7 veces, diciéndole a un discípulo suyo que le indicara en qué momento veía algún cambio en el cielo. Él rezó estas 7 veces en el Monte Carmelo. Y a la séptima, el discípulo le dijo que veía por allá una nube pequeñita, blanca, blanca. Y él dijo, perfecto, esto indica que Dios ya nos ha perdonado a Israel y que volverán las lluvias. Y poco a poco esa nube se fue volviendo un súper nubarrón. Prácticamente es cuestión de fe, por eso es que es el profeta Elías, y como que la característica de todos los carmelitas desde ese momento es eso, como el profetismo, porque nadie iba a creer que de una nubecilla sencilla, pura, es decir, la Virgen María, que eso es lo que simboliza, iba a llegar el Salvador del mundo, que de una humana pudiera surgir el Hijo de Dios. Así son los designios divinos y eso fue lo que le reveló desde ese momento a San Elías. Por lo tanto, es como decir que desde ese momento Nuestra Señora se le apareció a él y desde ahí es que existe la Orden Carmelita. Claro que instituida oficialmente ante la Iglesia y el mundo fue mucho tiempo después, pero por eso es que está directamente ligados. Ahora resulta que tenemos a San Simón Stock, de quien celebramos la fiesta en mayo, el 16 de mayo para ser más exactos, que fue un religioso inglés de la Orden del Carmelo, a quien se le entregó como tal el escapulario. Él era súper devoto de la Virgen y hacía mucho ayuno, estuvo un tiempo aislado haciendo oración, mucho ayuno, y únicamente se alimentaba cuando la Virgen María le entregaba alimento. Imagínense ese privilegio, que ella misma fuera quien lo alimentara, y pues así mismo sería en su vida espiritual al punto de guiarlo con los carmelitas, y poco a poco se fue conformando esa orden. Después de persecuciones, problemas, dificultades, llegó el momento en el que Nuestra Señora le entregó como su manto para que, es decir, se pusiera en su escápula, es decir, en la parte de la espalda, por eso es como un manto.
y le dijo que todo el que lo utilizara, esta es la primera promesa, que quien utilice el escapulario, especialmente en el momento de su muerte, se va a salvar del infierno. Es decir, no que el simple hecho de tenerlo puesto ya está exento de todo, sino que es una forma que nos permite recordar la importancia que estamos consagrados a la Virgen, la importancia de cumplir los mandamientos de Dios y hacer todo como ella, seguir su ejemplo, porque es nuestra patrona. Y asimismo, en el momento en el que vamos a morir, pues nos podemos unir a ella, pedirle, consagrarnos a ella, pedirle toda la ayuda posible para poder afrontar todas las últimas tentaciones finales, conseguir la perseverancia final y así poder llegar al cielo. Si tenemos pecados pendientes, cuentas pendientes por pagar, iremos al purgatorio, pero no al infierno. Y allí estaremos, dice la Santísima Virgen, hasta el sábado siguiente, cuando ella nos va a sacar de allá. O sea, imagínense la dicha de uno morirse un sábado, día de ella, que ahí mismo lo pueda llevar a uno al cielo. Entonces, él pues recibió el escapulario, San Simón Stock, y pudo notar cómo era de maravilloso desde el momento en el que él se iba pues a pedirle al Papa que difundiera esta devoción. Le dijeron que había alguien que estaba a punto de morirse y que estaba blasfemando, que estaba, mejor dicho, poseído por el demonio y en contra de todo, y que bueno, era súper malo, que se iba a morir en pecado mortal y pues obviamente iba a ir derecho para el infierno. Entonces pues él llegó y sí, efectivamente encontró eso tan difícil. Y él lo que hizo fue ponerle el escapulario y ahí mismo, después de retorcerse, empezó a arrepentirse, a pedir perdón, a llorar, a agradecer porque lo habían salvado y bueno, empezó como a enmendar las cosas que había hecho, a devolver lo que se había robado y así sucesivamente se logró la conversión. Es decir, que el escapulario es para todos. La Virgen María no pidió que fuera para los bautizados, para los católicos, para buenos, no. Todo el mundo lo puede utilizar, obviamente bien empleado, y no como un amuleto, claro está, no es que ese escapulario es el que nos va a salvar, no, sino que es el manto de ella que nos recuerda cómo debemos ser y cómo al tenerlo impuesto por un sacerdote, con ese escapulario que conocemos que es de tela, al recibirlo pues tenemos el compromiso de empezar a hacer las cosas mucho mejor y llevarlo siempre en el cuello, no como una pulsera, no como un dije. Años más tarde se aceptó que luego de haber sido impuesto con el de tela, se empiece a utilizar uno de una medalla, que generalmente es la Virgen del Carmen por un lado y el corazón de Jesús, el Sagrado Corazón de Jesús, en la parte de atrás. Entonces pues es espectacular porque tenemos a estos dos superdefensores para recordarnos cómo vivir hasta tener la perseverancia final. Después viene la segunda promesa, que fue cuando Nuestra Señora se le apareció al Papa Juan XXIII, vestida del hábito carmelitano, y le prometió sacar del purgatorio el sábado siguiente después de la muerte. O sea, primero dijo yo lo voy a librar y después dijo ya los voy a llevar para el cielo. Para esta segunda promesa es súper importante que se guarde la castidad, según el propio estado de cada uno, que se recen 7 Padre Nuestros, 7 Ave Marías y 7 Glorias. Claro que pues la idea es mantenerse confesados, mantenerse en gracia de Dios, para que así efectivamente se puedan efectuar todas estas grandes maravillas. Y lo más increíble es que formamos parte de la Orden del Carmelo, digámoslo como terciarios. Es decir, no siendo religiosos, pero formamos parte de esa orden, de la familia de Mamá Linda. Pero bueno, continuemos con la historia de San Simón Stock. De ahí en adelante la cantidad de milagros fueron impresionantes y obviamente poco a poco se fue expandiendo la devoción y más participamos de esta preciosa familia. Pero entonces se fue acomodando porque
el primer escapulario, el que mamá Linda le dio, era enorme, llegaba hasta los pies. Ahora es algo pequeño que tenemos que llevar en el cuello, no nos tiene por qué dar pena, no tenemos que pensar en que se dañe o algo porque pues podemos tener uno de repuesto para usar mientras nos bañamos, mientras vamos a la playa, momentos así en los cuales uno tiene que tener como más cuidado que no se vaya a dañar. Y el otro, sí, digamos, puede ser el primero que nos hayan dado, mantenerlo en el resto del día, a lo largo de todas nuestras actividades, porque Mamá Linda nos va a salvar espiritualmente, que es lo más importante, pero también nos va a proteger, como ha protegido a muchos. Hay muchísimas historias que se podrían contar, pero no me voy a detener en ellas. Simplemente pensemos en que cada vez que pasemos frente a alguno de estos santuarios o estemos cerca de ellos, nos sirva para recordar si ese día hemos rezado, si ese día la hemos pensado a ella, si le hemos dedicado alguna ejaculatoria, algunas palabras bonitas, agradecerle por ser nuestra madre, por cuidarnos y que también nos sirva como examen de conciencia para saber que también estamos haciendo las cosas. Porque tengamos súper presente que hay que llevarlo con devoción, no llevarlo de una manera presunciosa, confiando en que ya estoy salvado. No, hay que poner de nuestra parte. Sí, somos débiles, pero ella nos va a ayudar, Mamá Linda nos va a dar su apoyo y Dios nos va a fortalecer por todo ese amor que le damos a ella, porque así mismo lo vamos a amar a él. Ese amor está íntimamente relacionado, no lo olviden. Por eso ella se aparece con su hijo en brazos, porque siempre están los dos juntos. El amor para uno también va para el otro. Y ese amor grande permite que nos llenemos de todas esas virtudes de Nuestra Señora, que podamos cada vez hacer todo mucho mejor, pero hay que perseverar. Quisiera contar solo una anécdota que me impactó muchísimo, especialmente pues para que recemos por todas las personas que se quieren suicidar, que no entienden que su función en el mundo, que no entienden la misión tan grande que tenemos, que aquí nos estamos preparando para la vida verdadera, para estar todo el resto de la eternidad con Dios. Resulta que había un joven que tenía puesto el escapulario y él quería suicidarse, entonces estaba obsesionado en que se iba a ahogar y se intentó ahogar y se intentaba ahogar una y otra vez, y por más que buscaba hacerlo no se hundía. Pues recordó que como Nuestra Señora prometió, obviamente al suicidarse pues uno va al infierno por no, pues, si no se alcanza a arrepentir. Entonces, porque va en contra pues de la vida, de ese don sagrado que Dios nos ha dado. Entonces, pues él recordó que por tener el escapulario no podía irse al infierno y lo que hizo fue quitárselo. Y pues ahí sí se pudo hundir, ahí sí se pudo suicidar y pues perdió su salvación, lastimosamente. Entonces, para que lo tengamos muy presente, para que pedamos por todas estas personas y que no cometamos ese tipo de errores. Y si en algún momento se llega a dañar el escapulario que fue impuesto con su debida bendición del escapulario que da el sacerdote, pues no hay problema, no hay que volver a pedir una imposición, simplemente comprar otro y reemplazarlo porque ya se ha hecho una vez y ya está consagrado para siempre. Y debemos pues llevarlo constantemente, sobre todo aprovechar para llevarlo desde el mediodía del 15 de julio, pues todo el 16 de julio, tenemos la oportunidad y desde también incluso el día que nos imponen el escapulario por primera vez, tenemos en esas dos ocasiones súper especiales la oportunidad de recibir indulgencia plenaria, es decir, de poder ser perdonados de todos nuestros pecados para así evitar el purgatorio. Entonces aprovechemos esos días para realizar los oficios de siempre. Recuerden que es confesarse, estar pues en gracia de Dios. No tiene que ser en ese día, sino confesarse 8 días antes, 8 días después, pero la idea es que ese día se pueda recibir la comunión, es decir, estar en gracia de Dios para recibir la comunión, rezar el Santo Rosario, pedir por las intenciones del Papa, y así tendremos esta maravillosa oportunidad súper imperdible. Ya en casos extremos que alguno de nosotros, laico, que no sea sacerdote, que tenga el escapulario a la mano y esté frente a alguien que está en peligro de muerte, pues para tratar de ayudarlo, se le puede imponer el escapulario y rezarle a la Virgen y encomendarle pues mucho para su salvación, la salvación de su alma. Esto está permitido
porque la iglesia quiere la salvación de todos. La iglesia es madre y quiere que todos seamos hermanos, que todos seamos uno con Cristo. Entonces, por eso también al darse cuenta que este sacramental mariano, porque lo podemos llamar de esta manera, ha sido tan beneficioso para la humanidad, por eso es que la iglesia empezó pues ya a darle todo el valor que realmente le correspondía. Porque esto viene de Dios, es que Dios nos da tantas herramientas para salvarnos, pero pues el demonio nos quiere ocultar, les quiere poner a pelear por otras cosas, a quedarnos en lo mínimo en vez de ver más arriba, volar alto y tener una mirada sobrenatural que nos permita darnos cuenta de todas las gracias que recibimos, de lo bueno, de lo positivo y de todo lo que podemos hacer con su ayuda. Muchas gracias por acompañarme en este octavo vistazo especial. Espero que lo tengamos súper presente cada día de nuestras vidas. Dios los bendiga por montones y feliz minuto 16.